qué es la inflación tanto a nivel nacional como en Cava. Para eso Juan Pablo Ronderos, economista, está con nosotros para charlar sobre este tema. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, contame un poco cómo vienen los números de la inflación en Cava y cómo viene a nivel nacional. Bueno, los números de inflación en Ciudad de Buenos Aires fueron más altos de lo que se esperaba, con una aceleración. Van en sintonía con lo que nosotros esperábamos a nivel nacional. Nosotros creemos que va a haber un pequeño salto relacionado con algunos ajustes de precios regulados, algunos ajustes de precios relativos que están atrasados. Eh, Creo que ha sido levemente sorprendente por el número, por estar por encima del 5, pero la aceleración creo que está dentro de lo que podría pasar. Hablamos de una inflación que no va a marcar la más baja. Cuando midamos el próximo mes de la inflación a nivel nacional, va a haber una corrección hacia, calculás, entre el 4 y el 5% de inflación. Sí, mira, ahí hay diferentes registros de varios colegas que van tratando de capturar ese número. Algunos están por debajo del 4, otros están levemente por encima del 4. Me parece que no se va a acercar a 4,5 o 5, va a estar más en torno al 4. Más, menos, un poco para abajo, un poco para arriba, pero va a estar en torno al 4. O sea, podría repetir podemos aventurar a que va a repetir la inflación o podría bajar ese número de inflación del mes de junio. No, seguramente esté más o menos en torno al mes de junio. Nosotros creemos que tendría que dar un poquito por encima, por esto que te decía, por algunos precios que en junio se habían dejado y pospuesto algunos ajustes. Creo que en julio deberíamos ver un poquito de ese ajuste, pero no va a ser un ajuste sorprendente ni nada por el estilo, por lo menos no es lo que esperamos. En el control de la inflación de Cava, ¿qué rubro es el que de alguna manera desentona del índice general? Es que no hay ninguno que desentone. Creo que lo que pasa es que las ponderaciones son diferentes, la estructura del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la estructura de consumo de la gente en Buenos Aires es distinta a la promedio de todo el país, es diferente, digamos, tiene un poco más de peso de servicios, y creo que algunos de esos ajustes han sido los que han empujado, pero no hay ninguna cosa que desentone. Digo, otra vez, no, el 5-1 no lo tomaría como una señal de alarma ni nada por el estilo. Me parece que es algo que va a suceder. Vamos a tener meses en los que vamos a ver leves descensos, otros que vamos a ver leves estabilidad, otros que veremos leves aumentos, pero digo, no hay nada que llame la atención como para decir se enciende una luz de alerta en el tablero Claro. de control, ¿no? ¿Sos de los economistas que prefiere una inflación bajando de forma moderada, pero teniendo una inflación entre el 3 y el 5 en la Argentina para no tener un enfriamiento tan grande de la economía o pasar una recesión con depresión? ¿O sos de los que creen que hay que bajar hasta donde se pueda doblegar la inflación, aunque sea a cero, pero evaluar los otros costos? Santiago, está buena la pregunta, pero yo te la voy a cambiar un poquito. Por Me favor. parece que lo más importante de esto es hacia dónde vamos. Si vamos a bajar la inflación a como dé lugar, posponiendo ajustes y posponiendo alguna de las cosas que hay que hacer para construir señales de un plan de estabilización sustentable, creo que estamos equivocados. Si dejamos que la inflación se escape y minimizamos el tema de la inflación y no construimos ese plan de estabilización creíble y estable para adelante, también nos estamos equivocando. Me parece que el objetivo más importante que tiene que tener el equipo económico es construir un plan de estabilización que creo que todavía no tenemos, eh, que nos permita a todos entender que el camino que se ha iniciado muy bueno de baja de la inflación es consistente, y eso nos va a permitir en algún momento recuperar la economía con una inflación que se siga manteniendo baja, porque al final del día lo que necesitamos es estabilidad nominal con crecimiento de la economía, como han logrado muchos de nuestros
socios, vecinos, comerciales que tenemos en la región. Juan Pablo, cuando hablamos de drivers en la economía, ¿qué drivers crees vos de acá a fin de año que pueden afectar realmente a la inflación de la Argentina? La devaluación puede ser una, no conseguir el dinero de los fondos, una exigencia mayor por parte del Fondo Monetario. ¿Cuál es el driver que ves que puede llegar a afectar a la inflación de cara a cerrar este 2024 bastante conflictivo? Mira, yo creo, otra vez, pensando en la sostenibilidad de esta baja de la inflación que ha logrado el equipo económico muy buena, creo que lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para construir esa sostenibilidad. El ancla fiscal y el punto que ha construido este equipo me parece que es fundamental, pero todavía no sabemos cuál es el régimen cambiario al que vamos y el régimen monetario asociado a ese régimen cambiario al que vamos. Se habla de competencia de monedas, pero esa competencia de monedas puede significar muchas cosas. Y eso nos va a determinar el campo de juego. Me parece que eso es lo que todavía no sabemos y creo que eso es fundamental para entender si esta bajada de la inflación es consistente y, como te decía, es consistente para que después la economía también pueda empezar a recuperarse, porque no podemos tener una economía sin inflación pero con estos niveles de caída, tampoco podemos tener una economía que crezca sin garantizar que la inflación no va a volver a acelerar. Entonces, me parece que lo más importante es eso. Yo creo que hoy los riesgos más grandes que tenemos son que al no tener todavía claro cuál es el plan de estabilización que está encarando el gobierno, porque nos faltan partes de ese plan, no estoy diciendo que el equipo económico no las tenga, sino que por lo menos no las ha comunicado, me parece que con eso surgen muchas dudas y creo que el mercado, tanto financiero como el de la economía real, está entrando a tener esas dudas que tiene que ver con si va a haber dólares en la economía. Digo, el gobierno se ha enfocado muy bien en construir el mensaje de que no va a haber pesos, no van a sobrar pesos, pero todavía no nos ha contado cómo va a ser para construir esos dólares, que se necesitan para salir del cepo. Sin salida del cepo creo que no vamos a tener un crecimiento genuino y tampoco vamos a poder entender si este nivel de tipo de cambio y si estos Claro. niveles de inflación son consistentes y durables. Digo, me parece que hay varios riesgos al que se ha sumado en los últimos días el contexto internacional. Cuando hablamos de la economía, muchos lo comparan con un globo aerostático, que tenés que ir tirando lastres o aliviando peso para poder funcionar. La gran duda es qué pasa una vez que vos hiciste todo esto, un poco lo que vos decís, ¿no? La sustentabilidad, porque una vez que te quedaste sin nada para arrojar, ¿qué haces? Tenés que alivianar peso y ahí ya lo que está adentro son tripulantes. ¿Cómo se mide ese timing? Porque mucha gente dice, ya no hay más nada, yo ya no puedo, no resisto más un aumento de tarifa, sin embargo, quien maneja el globo sabe que va a haber un aumento de tarifa y el tema es el timing que va a tener para realizar estos aumentos que quedan, para recortar más aún los subsidios. Mira, ahí se mezcla el arte de hacer política económica, que está obviamente fundado en ciencia y en experiencia, pero al final del día termina siendo un arte, con la política, porque al final también el timing de la política y la lectura de la política inciden muchísimo en cuándo tomar decisiones y cuándo no. Claro. Me parece que estar en el lugar del que está hoy el ministro no es un lugar fácil, con lo cual yo siempre respeto mucho a la gente que está en ese lugar. Es fácil criticar desde de una silla en tu oficina y no estar en ese lugar, pero digo, más allá de eso, creo que el timing no es fácil. Va a haber errores, pero hay que entender que esos errores van a ser errores que se pueden recuperar. Me parece que hay cosas que hay que seguir haciendo. Vos nombrabas lo de los subsidios. Es fundamental por cuestión fiscal, es fundamental porque si no hacemos todo el ajuste de precios relativos, el mercado lo que va a decir es, bueno, más adelante lo vas a tener que hacer, entonces Claro, te desde ahí preiseo. ya no tenemos un plan económico creíble y estable, ¿no? Porque si estamos esperando una devaluación próxima o un ajuste de precios relativos, como puede ser el aumento de tarifas, que se posponga, partimos de un lugar donde ya sabemos que más adelante vas a tener que cambiar. Para cerrar, Juan Pablo, ¿hay plan de estabilización hoy en marcha o sentís que son medidas sin un plan? Mira, nosotros le decimos a nuestros clientes desde el inicio de este gobierno que el gobierno ha sido muy exitoso en
aplicar e implementar un conjunto de medidas de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre el conjunto de medidas de emergencia y un plan de estabilización? Es que ese conjunto de medidas de emergencia no necesariamente tiene que ser consistente, ni estable y sustentable, ni creíble. Claro. Yo creo que ese conjunto de medidas de emergencia que fue muy exitoso ya dejó de serlo y es momento de anunciar un plan. Yo con eso no estoy diciendo que el gobierno no lo tenga o que el equipo económico no lo tenga. Lo que decimos es que hoy no está anunciado y no está implementado. Claro, que lo que hay son medidas de emergencia. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Juan Pablo Ronderos, economista, hablándote de la inflación de Cava y lo que puede, por supuesto, generar en la inflación de nuestro país, hablando de que va a ser muy similar a la del mes de julio, posiblemente un poco por arriba.